Hoy vamos a desarrollar la sesión número 3 de este breve seminario sobre la decadencia del Imperio Español. Esta tercera sesión va a estar dedicada a tres aspectos que todavía no habíamos tocado a fondo, que eran la situación social, los factores políticos y las recetas de los arbitristas. Los arbitristas, como ya os contaré luego, una serie de técnicos, por decirlo de alguna manera, aunque su origen era muy diverso, que desde 1600, desde el comienzo del siglo XVII, escribieron una serie de obras donde daban el pronóstico de lo que estaba pasando en España o en el Imperio, cuáles eran sus causas y proponían soluciones, y veremos que acertaban la mayor parte del tiempo, ¿no? Bien. Como he dicho hace un momento, en la sesión anterior, la número 2, al final en el diálogo se suscitaron una serie de cuestiones, todas muy interesantes, y algunas de ellas quedaron parcialmente contestadas. Entonces voy ahora a tratar de completar lo que esas respuestas dejaron inconcluso. Uno era sobre la vigencia legal de las cañadas reales a día de hoy. Entonces, hay que decir que la vigencia actual de las cañadas, a pesar de la abolición de la mesta que se hizo en 1836, o sea, se hacen con Fernando VII, es cuando se hace la abolición de la mesta, pero sigue siendo plena la vigencia actual de las cañadas, no de la mesta. La mesta como organización desapareció, pero las cañadas reales siguen teniendo vigencia real, ya que ahora son consideradas vías pecuarias y están protegidas por la Ley 3 de 1995. O sea que es relativamente reciente, es en la época después de ya en plena democracia, y esta ley las define como bienes de dominio público inalienables, imprescriptibles e inembargables. Se consideran bienes de dominio público y red de caminos históricos gestionados por las comunidades autónomas, pero su uso original ganadero ha disminuido drásticamente. Actualmente son utilizadas principalmente por ciclistas y excursionistas, mientras que muchas vías se han visto afectadas por la urbanización, la construcción y la pérdida de anchura. Estas cañadas reales en su origen tenían 72 metros de ancho, de un ancho considerable. Todavía, bueno, yo que viví unos cuantos años en el Soto de Viñuela, recuerdo que hubo bastantes años que venían los rebaños de ovejas desde Colmenar Viejo a pastar en la zona esa que hay entre la BP y la urbanización Soto de Viñuela, y utilizaban la cañada real para llegar aquí. Es decir, que efectivamente tiene una vigencia legal y en algunos casos pues todavía se siguen utilizando. El uso tradicional de las cañadas para el tránsito de ganado ha disminuido debido a la reducción de la ganadería y al uso de piensos, y han pasado a ser utilizadas como rutas recreativas para senderistas y excursionistas. La gestión y conservación de las vías pecuarias son competencia de las comunidades autónomas, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico supervisa y fomenta la recuperación de las vías pecuarias a nivel nacional. Actualmente se están realizando labores de deslinde, amojonamiento y catalogación de estas vías para asegurar su conservación y definir sus límites. Funcionan como corredores ecológicos que facilitan la dispersión de la flora y la fauna, contribuyendo a la ecoconectividad de los ecosistemas. Actualmente suman unos 125.000 kilómetros en toda España y ocupan una extensión de 425.000 hectáreas, o sea, casi el 1% del territorio nacional. Con eso supongo que las dudas que podíais tener están más o menos aclaradas. Otra duda que se planteó fue alrededor de la mina de Almadén, de mercurio, y la banca Fugger. Pues bien, efectivamente, bueno, aquí tenéis, las minas de Almadén ya no funcionan, hay un parque nacional de Almadén, que es patrimonio del mercurio, llaman, que este es el emblema
que hay a la entrada actualmente de Almadén, si vais a visitar este parque nacional, que es muy curioso desde el punto de vista minero, encontraréis esto. Y recordaréis que en la sesión anterior hablamos de cómo la banca Fugger, en contraprestación del préstamo que le hace a Carlos V para conseguir comprar a los príncipes alemanes para que le den el título de emperador, pues consiguieron una serie de bienes, entre ellos este palacio de Almagro, donde actualmente está la Universidad Popular de Almagro. Pero eso no fue lo principal. Efectivamente, en contraprestación de ese préstamo y de los que posteriormente le fue dando la banca Fugger al emperador para sus continuas guerras, puesto que estuvo durante toda su vida guerreando contra unos y otros, y fundamentalmente metido en medio de la trifulca entre la Iglesia romana y la Reforma que había iniciado Lutero hacía poco, ¿no? Todo ese dinero tuvo contraprestación principal los derechos de explotación de las minas de Almagro desde 1525 y mediante sucesivas prórrogas la banca Fugger explotó esas minas hasta 1645, o sea, 120 años seguidos. En aquella época era el sumum de la explotación de las minas de oro y plata en el Nuevo Mundo, fundamentalmente en Perú y Nueva España, el México actual, y el mercurio era el elemento fundamental para esa explotación, porque se extraía la plata y el oro mediante una amalgama de esos minerales con el mercurio, de que sin el mercurio era prácticamente imposible avanzar con esa minería. La explotación de estas minas, que se administraba desde Almagro, el palacio que habéis visto en la fotografía anterior, era, digamos, el centro administrativo de la banca Fugger para todos los negocios que tenían en España. Y se convirtió en una gran fuente de riqueza para la familia Fugger. Además, la banca Fugger, que financió, como he dicho, las guerras de Carlos V, eso le dio Carlos V en contraprestación acceso prioritario al mercado español y les cedió el arriendo de las rentas de los maestrazgos y órdenes militares de España. También lo dije el día anterior, ¿no? Bien, los Fugger fueron la fuente principal de financiación de la contrarreforma y a cambio se beneficiaron de los cargamentos de oro y plata procedentes de América y obtuvieron concesiones comerciales importantes en Chile y en Perú. Además, el tráfico de especies les proporcionó grandes dividendos. Por contra, la bancarrota española de 1557, la primera bancarrota que se produce con Felipe II, luego se repetirían otras cuantas, como ya dije el día anterior, esa bancarrota le produjo a la banca inicialmente 4 millones de florines de pérdidas que se saldaron con una quita del 40%. Y con el hundimiento de la corona española, la familia Fugger cayó en quiebra. Posteriormente, otras casas bancarias, como la familia Rothschild, asumieron el arrendamiento de las minas de Almadén en el siglo XIX, también para saldar deudas de la hacienda española. O sea que parece que las minas de Almadén eran la contraprestación de las deudas que no éramos capaces de pagar. Bien. Otro asunto que quedó pendiente el día anterior era sobre la población de Castilla y su distribución en el siglo XVI. Ya dije bastantes cosas el otro día, pero vamos a repetir que la población creció de forma significativa durante el siglo XVI, llegando en 1590 casi a 5,5 millones de habitantes solo en la corona de Castilla, lo que suponía una importante expansión económica y territorial. Pero como veremos, poco después, en 1600, empieza a caer la población y hay un desplome de la población, que es uno de los factores que influyen en la decadencia del imperio. En las regiones atlánticas, como Galicia y Asturias y las provincias vascas, contaban con una población mucho menor en comparación con el núcleo central de Castilla. Y basándose en los censos del reinado de Carlos V en 1550,
En ese momento, en 1550, la población podía situarse en 4.650.000. Perdón. O sea que los 5,5 millones son ya a finales del siglo. A mitad del siglo son 4.650.000, o sea que en casi esos 50 años crece la población en casi 1 millón de personas. Que a día de hoy nos puede parecer poco, pero sobre una población de la que había entonces era un 20% de aumento de la población. Bien, aquí tenéis rápidamente cuál era más o menos en porcentajes la distribución de la población. En Castilla estaba el 28%, en Andalucía y Granada el 20%, en lo que es actualmente Castilla la Nueva un 16%, y sin embargo, como veis, en Asturias no llegaban al 2,2%, las provincias vascas el 3,9% y Murcia estaba casi despoblado en aquellos momentos. Luego habría una emigración importante hacia el litoral. Como grandes ciudades, pues Toledo, Sevilla y Granada eran las que superaban los 50.000 habitantes. En las ciudades medianas, que estaban entre 25 y 50.000 habitantes, eran Valladolid, Córdoba, Jerez y Málaga. Madrid, que solo contaba 10.000 habitantes en 1500, llega a 60.000 en 1600. Así que Madrid, que se había convertido en capital del reino, sí, va creciendo continuamente y, como digo, multiplica por 6 la población a lo largo del siglo. Pero a partir de 1591 la situación cambia. El inicio de la crisis económica, que continúa durante todo el siglo XVII, la emigración de América a América, las oleadas de peste atlántica desde los años 96 a 1600 y otros factores hacen descender los índices de población. Aquí os pongo este cuadrito que he recogido de la evolución de la población de Castilla entre 1591 y 1787. Como veis, en 1591 se registran 5.300.000 y en 1631, 40 años después, ha bajado a 87, es decir, que ha habido un descenso considerable. Bueno, con eso supongo que ya complementamos lo que dijimos el otro día sobre la población, que fue un factor importante en la decadencia. Y por último también se planteó una cuestión alrededor de los hidalgos, porque yo ya dije que la distribución de hidalgos, que por término general, o digamos la media en toda España era de alrededor del 10% de la población, lo cual era un porcentaje elevadísimo respecto al resto de Europa en esos momentos. Pero que la distribución territorial en España era muy desigual. Entonces, en las provincias vascas había una gran concentración de pequeña nobleza. Hay que distinguir entre, cuando hablamos de hidalgos, pues nos referimos prácticamente al nivel inferior de la nobleza. Siguen exentos del pago de impuestos, y por eso es importante desde el punto de vista económico, pero no hay que confundir los grandes nobles, los condes, los duques, los marqueses, los barones y todo eso, con los hidalgos. En el norte, que había un porcentaje, llega hasta el 50% de hidalgos, que se declaran hidalgos y por tanto no pagan impuestos, pero casi todos eran de la baja nobleza, es decir, de los que se mueren de hambre, vamos, en una palabra. Mientras que en el sur sí que el porcentaje de nobles era mucho menor, normalmente no pasaba del 2%, a veces menos, ya dijimos que en Extremadura era del 1% o así, pero sí que los que se consideraban hidalgos, los que eran casi todos de alta nobleza. O sea, esa es una distinción importante. Y la otra distinción importante es que, aunque en Asturias y Cantabria más de la mitad de la población se declaraban hidalgos, como consecuencia de la mayor antigüedad de estos territorios como parte de los reinos cristianos, si la reconquista empieza en el norte. Entonces, evidentemente, desde el siglo VII, octavo, que empieza la reconquista, pues cuando llega ya el siglo XVI, pues han tenido muchísimo tiempo para que, por unos mecanismos y otros, haya muchísimos hidalgos. Pero eso no debe interpretarse como una condición, la de hidalgo,
que les evitase tener que trabajar o tener una actividad productiva, aunque sí suponía la exención de las cargas fiscales. Es decir, que en ese caso en que el 50%, que era una de las sorpresas que teníamos, pero bueno, entonces aquí ¿quién trabajaba, no? Bueno, pues es que estos pequeños y algo de estos de la baja nobleza, pues algunos no debían trabajar, pero muchos sí, porque si no se morían de hambre inevitablemente. Aclaradas estas cuestiones, vamos a pasar ya a concluir este seminario hablando de estas cuestiones que siguen pendientes, como es la situación social, los factores políticos y las recetas de los arbitristas. Bien. La sociedad, el desgaste social y el desplome psicológico. Las deudas comunales, como ya dije también el otro día, la situación del campesino castellano, el sufrido pechero, cargaba con todos los impuestos y los servicios adicionales de las guerras. Por tanto, la situación del campesino castellano era realmente muy penosa. Y eso provocó oleadas de migración hacia las ciudades y una serie de factores que gravaron la economía española. Hasta tal punto llegaban las deudas comunales que en muchos casos forzaron al abandono de los pueblos por ser incapaces sus habitantes de pagarlas. Ya os enseñé el otro día cómo cada pueblo, aunque tuviese 50 o 80 habitantes, tenía un censo de pecheros, de los que tenían que cotizar. Y además en los pueblos que eran pequeños pues no se escapaba nadie. En las ciudades sí. Y entonces eso generaba el que muchos campesinos que acababan hartos ya de la situación emigraban a las ciudades donde malvivían, la mayoría pues vivían del latrocinio, de lo que pillasen, pero no estaban identificados, no estaban obligados a pagar impuestos ni nada de eso, ¿no? Los campesinos estaban sujetos a las solicitantes del recaudador, de la iglesia, el pago de los impuestos, el sargento encargado de la recluta, porque cuando había que reclutar soldados para los tercios españoles, iban a los pueblos y decían, a ti te toca 10 reclutas. Y no había más cáscaras que aportar 10 jóvenes que fuesen a integrar los tercios, ¿no? Y además, cada vez que se movían las tropas y aterrizaban en un pueblo, pues ya os dije también que esa es la pernocta de un tercio que estaban constituidos normalmente por 200 hombres, pues le costaba al pueblo el equivalente a 1.250 jornales, ¿no? Era evidentemente una ruina. Y como además casi todos los movimientos de las tropas que iban a luchar al centro Europa o a los Países Bajos iban de Castilla a los puntos de embarque que solían ser Valencia o Barcelona. Por lo tanto, atravesaban media península y por donde iban, pues iban dejando la ruina a los pueblos por donde pasaban. Bien, al campesino castellano, por lo tanto, le quedaban muy pocas ganas de seguir en el campo. Prefería migrar con su familia a las grandes ciudades, aunque acabasen de vagabundos. Tenemos, por tanto, una nación que al acabar el siglo XVI depende del extranjero, no solo para las manufacturas, sino también incluso para el abastecimiento de víveres. Es decir, se llega ya a un momento en que el campesinado castellano ha emigrado de tal manera y ha abandonado los campos que muchas veces los alimentos llegaban desde fuera y se pagaban con dinero propio, con parte del que venía de América y lo que podían, ¿no? O con... La población al final permanecía ociosa o es absorbida por trabajos que no reportaban un beneficio económico. Bien podría decirse que la Iglesia y la burocracia fueron los agentes principales de la decadencia en la medida en que ambas instituciones apartaron a los habitantes de ocupaciones más útiles, porque eso provocaba también que muchos ciudadanos acabasen en los monasterios o con un empleo de sacristano de lo que fuese en la iglesia, ¿no? O sea que había una población clerical que era procedente de todos estos. Por lo menos comían, no se morían de hambre. Y a eso se unió la falta de incentivos para los trabajos agrícolas en las aldeas y la incapacidad de la economía castellana
para suministrar a los habitantes empleos adecuados. En medio de esa situación, la llegada de Felipe III a la muerte en el 1598, a la muerte de Felipe II, con este señor de la derecha, el Valido, el duque de Lerma, fue un auténtico escarnio y una auténtica ruina para España. Esa situación de crisis agraria aguda tuvo un claro reflejo en las Cortes de Castilla de 1598, es decir, cuando muere Felipe II, donde las pésimas condiciones agrarias del campesinado fueron objeto de gran discusión. Es decir, las Cortes de Castilla ya se hacían eco de que la situación del campo era terrible, desastrosa. El desplazamiento de la mayor parte de los grandes nobles castellanos para residir en la corte, que fue uno de los elementos de la llegada de Felipe III, pues que hubo un montón de nobles que se desplazaron a la corte, primero a Valladolid, que es donde desplazó la capital el duque de Lerma, y luego volviendo a Madrid. Entonces, había un intento desesperado de desalojar por parte de Felipe III, llegó una situación tal que tuvo un intento desesperado de desalojar de la corte a la superpoblación de criados y lacayos que llenaban las calles de Madrid y obligarles a volver al campo. El otro día me parece que había uno de los que estabais ahí que decía pues que, medio en broma, que había tal cantidad de criados y lacayos, mendigos y vagabundos en España, digo en Madrid, en la capital, pues que tenían prácticamente que coger número para tener permiso para salir a la calle, porque no cabían todos en las calles, ¿no? Bueno, de toda esta situación se hizo eco el arbitrista Gonzalo de Cellorigo, de quien hablaremos ahora, cuando escribía: «Ha venido nuestra república al extremo de ricos y pobres sin un término medio que los acompase, y a ser los nuestros o ricos que huelguen o pobres que demanden, faltando los medianos que ni por riqueza ni por pobreza dejen de acudir a la justa ocupación a que la ley natural nos obliga». Y que efectivamente aquello se dividía entre los grandes nobles que vivían estupendamente y el gran grueso de la población que vivía míseramente. A día de hoy podríamos decir que tal y como va la sociedad estamos encaminándonos ahí, porque como la desigualdad que hay en la distribución de la riqueza, leéis noticias cada 2 por 3 de que cada día o cada año que pasa los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. No sé si llegaremos a una situación de este tipo, pero parece que por ahí vamos. Por otra parte, la pasión por la hidalguía y los privilegios de nobleza, que estaban llamados por la exención del pago de impuestos, redundaban en la decadencia de la actividad comercial y económica a partir de 1575. En tiempos de los reyes católicos y de Carlos V existía por lo menos una cierta clase intermedia. No vamos a llamar clase media porque en aquellos tiempos ese concepto todavía no existía, pero sí una cierta clase intermedia centrada sobre todo en la Castilla del Norte, donde nos encontrábamos con una burguesía muy activa, las que llenaban el mercado de Medina del Campo, los que trataban con el negocio de la lana y con otros negocios, y esas personas eran capaces de comprometer su persona y su fortuna en empresas comerciales más o menos arriesgadas. Pero a partir de 1575 se aprecia en esa misma zona una cierta decadencia de la actividad comercial y económica, debido en gran parte a la progresiva desaparición de esa, podríamos llamar, clase empresarial. La causa principal fue la adquisición de privilegios de nobleza, de que todo el mundo aspiraba a tener esto de un derecho de hidalguía para no pagar impuestos, ¿no? Y ese fue un factor terriblemente negativo. En ese estado de cosas, pues resulta que para muchos la solución era la vuelta a la guerra. Parece que, bueno, pues ya que no somos capaces de hacer otra cosa, por lo menos guerrearemos. Es decir, que
el contraste entre el moribundo esplendor español y el naciente poderío extranjero se tradujo en definitiva en un clima psicológico que acentuaba la sensación de desastre en Castilla. Es decir, a finales del siglo XVI y principios del XVII hay un auténtico sentimiento de desastre, de humillación dentro de la población castellana. Eso produjo un resurgimiento agresivo del nacionalismo castellano entre 1609 y 1621. Es decir, en esos 12 años en que se declara la tregua con los Países Bajos, que España podría haber aprovechado, ya que no tenía ese gasto y ese sentir permanente de guerra en Flandes, etcétera, podían haberlo aprovechado para recuperarse un poco, pero no fue así. No fue así. Y lo único que hicimos fue incentivar el nacionalismo y llegar a la conclusión por parte de los gobernantes de que la solución a todos esos problemas era la vuelta a la guerra, que es cuando acaba la tregua de 1621, volvemos otra vez con la guerra de Flandes y además entra en acción Richelieu como primer ministro francés, que le gana la partida en todos los frentes a Olivares. Bueno, otro factor que no hemos tocado todavía es la ciencia y la tecnología. En esa época, además de todos los males que llevábamos arrastrados, se produce un atraso tecnológico importante y la educación va siendo cada vez peor. Al convertirnos en el reducto europeo de la verdadera fe, según el deseo y convicción de Felipe II, que es el que nos metió de lleno en las guerras de religión, nos fuimos separando de la poderosa corriente intelectual que conducía a otros países hacia la investigación científica y la experimentación tecnológica, retraso que aún a día de hoy no hemos conseguido superar totalmente. Es evidente que por más que nos hagan propaganda política y tal, España sigue teniendo un déficit educativo y tecnológico respecto a muchos países europeos, ¿no? Pues todo viene del mismo origen. Un ejemplo de ese retraso se daba en la construcción naval. La construcción naval, que era un elemento primordial para la España del siglo XVI y XVII, porque teníamos, primero, España por su situación tiene una cantidad de kilómetros de costa enorme, y en la época de Felipe II, con la anexión de Portugal, todavía más. Entonces, a pesar de eso, y de que teníamos el Nuevo Mundo con un tráfico permanente de barcos que iban y venían, nosotros nos empeñamos todavía en seguir técnicas de construcción de casi 100 años atrás. Es decir que aquí tenéis, por ejemplo, estos dos manuales, la instrucción náutica para el buen esto de los constructores y el arte para fabricar, fortificar y aparcar naos, son de 1687, y es las mismas técnicas de casi 100 años antes, cuando en el extranjero tenían ya unas técnicas mucho más avanzadas. Aquí tenéis una imagen de cómo un buque holandés de nueva tecnología destroza un galeón español en el Canal de la Mancha. Esto ya tuvo su antecedente con la Armada Invencible famosa, pues que siendo los buques ingleses mucho menos importantes en número que los españoles, pero sin embargo estaban dotados de una tecnología que les permitía burlar con facilidad a los cañoneros españoles. A pesar de eso, pues no hicimos nada prácticamente para mejorar esa situación. No hicimos nada para incorporar los importantes avances que se habían producido en la segunda mitad del siglo XIX. Hasta el mismo Olivares se lamentaba en 1630 de la ignorancia de las técnicas modernas de ingeniería
y de que en España se siguiesen transportando todas las mercancías a lomos de caballería, cuando en Europa estaba ampliamente desarrollada la navegación fluvial. Algunos intentos hubo de abrir el canal de Castilla y cosas así, pero que eran, digamos, intentos que se quedaban a medias. Y que cuando tú proyectas una obra que te va a exigir una serie de años y un dineral, pues tienes que tenerlo en cuenta. Lo que no puede ser es empezar y dejarlo a medias, que es lo que hacíamos aquí. Y otro elemento a destacar en este atraso de la educación y de la ciencia y la tecnología es la Inquisición española. La Inquisición española juega un papel importante al ser un escudo protector frente a la entrada en España de libros o folletos que pudiesen introducir ideas peligrosas y heréticas. Es decir, la religión se pone por delante. Ha petado la reforma luterana y lo que no podemos hacer es permitir aquí que entre ningún libro que explique en qué consiste esa reforma luterana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Inquisición es la que se encarga de que todas esas obras peligrosas no entren, Pero al mismo tiempo, pues todos los libros que hablan de ciencia y tecnología nueva tampoco entran, con lo cual nos quedamos a dos velas. Este creciente atraso tecnológico de Castilla fue otro de los factores de su decadencia e incapacidad para poner en marcha la recuperación económica. Y aquí tenemos a este señor, Claudio Sánchez de Albornoz, que fue una figura política importante durante la Segunda República Española, pero fue además historiador importante, y que cuando estudia el Imperio Español y su decadencia, llega a la conclusión esta de que Carlos V fue el cortocircuito de la modernidad en España. ¿Por qué dice esto? Pues porque dice, en la España de Isabel y Fernando y del cardenal Cisneros no estaba condenada a convertirse en la de Felipe II. En la época de los Reyes Católicos y del cardenal Cisneros, los soberanos, los soberanos eran hombres de Estado. Sus funcionarios no eran hostiles por principio a las ideas nuevas y al mundo moderno. Hay que tener en cuenta que Carlos V era erasmista, es un admirador de Erasmo de Rotterdam, que era el más moderno dentro de los teólogos de la Iglesia romana, y que de hecho Carlos V intenta que enfrentarlos con los protestantes de Lutero y ver si llegan a un acuerdo en vez de esa ruptura total que hubo, ¿no? Es decir, que había una cierta capacidad de ver el futuro y no quedarse en una imagen totalmente cerrada. Pero Carlos V es quien arrastra a la sociedad española a las luchas religiosas provocadas por la Reforma. Elude en parte sus responsabilidades como emperador y al mismo tiempo abandona el gobierno de España siendo su rey. Y que Carlos V realmente está muy poco tiempo en España. Llega, está menos de un año, se larga para ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, luego se ocupa de sus reinos en los Países Bajos, de donde era también propietario, por supuesto, y sobre todo arrastra a España, opta evidentemente por la defensa de la Reforma, pero de una manera que establece una política internacional nada prudente y muy perjudicial para los españoles. Eso es lo que el historiador Sánchez Albornoz llama el cortocircuito de la modernidad en España. El gran responsable es Carlos V. Y claro, Felipe II, su hijo, no hace más que continuar en la misma línea y incide todavía más en el aspecto religioso, porque Felipe II entra de lleno en las guerras religiosas que se dan fundamentalmente en Francia durante más de 60 años, pero también en Alemania, etc. Y Felipe II es un actor principal ahí. Llega a Francia con sus tercios, con su dinero, comprando. Es decir,
Felipe II se convierte en el brazo armado de la Iglesia de Roma, con el gran perjuicio para España, porque parece que el único problema que había en España era el protestantismo, que no entrasen aquí. Bien, pues eso, la reforma protestante es un inductor de una política imperial muy perjudicial para España, hasta el punto de que eso es, vamos, eso y los malos modos de la llegada de Carlos V y sobre todo de su jefe de filas a España, con ese arramble que hacen de todos los puestos importantes se los dan a los flamencos, el dinero que decían que no iban a tocar nada se lo meten en los bolsillos y lo mandan a los Países Bajos y lo otro para pagar el imperio, y esto provoca evidentemente la rebelión comunera de 1520. Es un episodio, el de la rebelión de los comuneros, que en los últimos años se ha reivindicado mucho como otro modelo diferente que pudo haber en Castilla y en España en general y que hubiese cambiado probablemente el futuro. Pero bueno, eso fue como fue. La España de Carlos V y Felipe II es en determinados aspectos esenciales la heredera de los reyes católicos, y es la política internacional de Fernando II la que constituye el trampolín del lanzamiento de Carlos I. Pero en otros aspectos no menos esenciales, estos iniciaron una política totalmente diferente que dejó de lado los intereses y los problemas específicos de España. Ese abandono de Carlos V y de Felipe II, que constituye este cortocircuito de la modernidad en España, como dice Sánchez Albornoz, no es recuperado de ninguna manera, sino que se agrava todavía más con los reyes austrias del siglo XVII. Aquí, bueno, os he puesto esto, que es la celebración en Amberes de la tregua en la guerra de Flandes entre 1609 y 1621, es decir, para los flamencos esa tregua de 12 años fue, vamos, una bendición, porque además en ese tiempo se dedicaron, ya que no tenían que esforzarse en mandar dinero y gente a la guerra, pues desarrollaron un poderío naval enorme, que es lo que les permitió luego irse al Extremo Oriente y conquistar Indonesia y todo su imperio de ultramar. En España no, en España nos dedicamos a otras cosas. En España la tregua de Flandes ofrecía una gran oportunidad para aplicar las ideas acertadas de los arbitristas, que aparecen en ese momento, en 1600. Pero la ocasión se desperdició por la ineptitud del régimen del duque de Lerma, valido de Felipe III, y su facilidad para desperdiciar aquellos valiosos años de paz con un perpetuo torbellino de insensateces, lo que, unido a sus intereses extractivos a favor de su casa, ya hablé el día anterior del espectacular Palacio de Lerma en la población de Lerma, que se la construyó como si fuese el emperador, el rey de España, y eso explica en gran parte, en gran medida, el fracaso que acabó por hundir a España bajo el gobierno posterior de Olivares, que se le adjudica a Olivares la responsabilidad, pero realmente Olivares heredaba una herencia muy negativa. El gobierno inerte e inútil de Lerma, que no poseía ni el valor ni tenía la voluntad necesaria para enfrentarse con la dura realidad de los acuciantes problemas socioeconómicos de la época, esconden todo un sistema social y una actitud psicológica de gran parte de la población que cerraba el paso a las reformas radicales propugnadas por los arbitristas. Y ahora ya vamos a pasar a hablar de estos señores. Aquí os he puesto esta portada del Memorial de Política Necesaria y Útil que publica González de Cellorigo, el principal arbitrista en Valladolid en 1600, donde ya hace un análisis muy certero de cuáles son los males de España y de cuáles tienen que ser sus recetas. Una pequeña frase de este González de Cellorigo en ese Memorial de la Política Necesaria, que resume un poco lo que dice: porque los que quieren no pueden
y los que pueden no quieren. Es decir, los pocos que tenían un conocimiento de cuáles eran los males y lo que había que hacer, no podían hacer nada porque no tenían acceso al gobierno, y los que estaban en el gobierno que podían, pues no querían hacer nada. Es particularmente dramática la figura del conde duque de Olivares, que inicia un programa global de reforma de España cuando llega en 1623, con Felipe IV, y acoge una serie de directrices de los arbitristas, pero se encuentra automáticamente con la oposición del resto de los aristócratas, porque al fin y al cabo ya dije también en la sesión anterior que Olivares no era pata negra dentro de la nobleza española. Por encima estaban los Alba, los Medina Sidonia y otros parecidos, que les sentó muy mal que el conde duque de Olivares fuese el primer ministro y el factotum de todo. Y entonces a este programa de cambio que proponía el conde duque de Olivares, basándose en la receta de los arbitristas, le opusieron todo tipo de... Como por otra parte, Olivares tampoco era una persona que se, digamos, se distinguiese por su valentía, por su capacidad de manejar los conflictos y tal, pues acabó cediendo, y no se le ocurrió cómo salía todo esto más que lo que ya dijimos de la unión de armas. Llegó un momento en que no hay dinero por aquí, no hay dinero por allá, hay guerras aquí, hay guerras allá, todo el mundo pide dinero, estamos en la ruina, hemos declarado la bancarrota, etcétera, y entonces a Olivares se le ocurre decir, pero vamos a ver, si es que hasta ahora ha sido Castilla la que ha pagado los platos rotos, si la factura siempre ha ido a Castilla, y este imperio, este reino está organizado o está constituido por muchos más territorios, pues aquí vamos a repartir, que los catalanes, que los aragoneses, el reino de Aragón paguen lo suyo, que el reino de Portugal, que estaba integrado todavía en España, paguen lo suyo, etcétera. Hace el cuento de la vieja, tanto por aquí, tanto por allá, tal, se engaña totalmente, porque no tiene fuerza para hacer eso. Sí, hay un elemento esencial en el drama de Olivares. Quiere hacer más o menos lo mismo que Richelieu en Francia, pero no ha conseguido tener un Estado centralizado como lo ha conseguido Richelieu en Francia. Richelieu, antes de meter a Francia en todas esas guerras, la guerra de los 30 años que acaba con la paz de Westfalia, etc., Richelieu antes de eso acaba con el punto crucial que dividía a Francia y le hacía ser un país que no acababa de encajar, que es la oposición de los hugonotes, de los calvinistas franceses. Eso que venía ya del siglo anterior, y que, digamos, ensangrenta y dificulta enormemente todos los reinados de los 4 reyes anteriores a Luis XIII, los Valois, y luego hasta que llega Enrique IV de Borbón, el primer Borbón y tal. Pero en todos esos periodos los calvinistas, los hugonotes, tenían un poder enorme. Había ciudades enteras que eran propiedad suya, donde hacían lo que les daba la gana. Y entonces, pues claro, a la hora de tomar una decisión de crear un ejército potente para luchar contra esto, pues lo tenían muy difícil, porque siempre aparecía la discusión religiosa de por medio. Felipe II se metió en medio y salió pues, trasquilado, como podía ser de otra manera. Entonces, Richelieu lo que hace en un momento determinado es decir, hay que acabar con la disidencia de los hugonotes. Y se empeña porque el centro neurálgico de los hugonotes en Francia era la Rochelle, el gran puerto atlántico, que además enlazaba casi directamente con los ingleses. Y entonces los hugonotes estaban coaligados con los ingleses, y le plantaban cara a Richelieu, a Luis XIII, cada vez que Richelieu organiza la guerra muy bien, le cuesta 3 o 4 años enormes de grandes sacrificios, pero acaba con los hugonotes. Y entonces
cuando tiene todo el país ya, que se acabaron los hugonotes y aquí el que manda es el rey y tenemos el poder centralizado, es cuando Francia hace la gran ofensiva a partir de 1630, entra en la guerra de los 30 años y se extiende por España, por el sur de los Países Bajos, etc. Olivares quiere hacer un poco lo mismo, pero es incapaz, porque no tiene un poder central. Le plantan cara, por una parte, los grandes aristócratas, por otra parte Aragón, por otra parte Portugal, se insubordina a Cataluña, se insubordina a Portugal. Así que el pobre, pues lo dejaron en la estacada totalmente. Bien, esto ya lo hemos dicho. La guerra contra la Francia de Richelieu hizo el resto. Olivares soñaba con derrotarlo en poco tiempo y en 1636 estuvo a punto de conseguirlo en la batalla de Corbie, donde si hubiera dispuesto de algo más de dinero y de hombres, podía haber derrotado al ejército francés, pero le falló la jugada. Y a partir de ahí, Olivares sabía que tras aquella derrota estaba perdido, porque España no podía resistir una guerra de desgaste prolongada. No tenían ni dinero ni hombres. Richelieu tuvo la suficiente habilidad política para sortear esos escollos con una acertada política de centralismo monárquico, mientras España era mucho más vulnerable en ese sentido, porque ni Cataluña ni Portugal soportaban las presiones de un gobierno centralizado que nunca aceptaron. De esa época es el Quijote que escribe Cervantes. Y entonces, como muestra de ese sentido nostálgico y moralizante que he dicho que se da en la sociedad española, es ese discurso famoso del Quijote de dichosa edad y siglos patatinos. Es la nostalgia de un tiempo que ya pasó, pero que ya no sirve para nada. A ver, un momento que no sé. Cuando se hablaba de decadencia en los términos anteriores, de esa dichosa edad y siglos, se referían los analistas y críticos de la época a una serie de indicadores en las costumbres, moral y maneras en los términos ya indicados, pero se olvidaban otros indicadores económicos y fiscales que nos conducen a otro tipo de decadencia, la de España como gran potencia internacional. Estos otros indicadores incluían el estado de la Hacienda Real, que un ministro definía en 1629 como si hubiera estado en continua declinación durante los 39 años al servicio real. Las cargas fiscales, especialmente sobre el campesinado. La decadencia de la agricultura se confirmaba con la escasez de campesinos de los pueblos desiertos. El exceso de las importaciones sobre las exportaciones. El declive de comercio se confirmaba con la presencia de mercaderes extranjeros en todas partes. La ruina de la industria doméstica, con una auténtica invasión de artículos importados. La degradada moneda de vellón, que es la otra ocurrencia de Olivares para intentar mejorar la economía y que es un desastre. Y el descenso de la población, que era el indicador más importante y preocupante, del que ya hemos hablado. Bien, este es otro memorial. Bueno, esta es otra de las publicaciones de González de Cellorigo, Memorial de la política necesaria y útil para la restauración de España. Estos arbitristas, como Gonzalo de Cellorigo, no se engañaban sobre la realidad del país y hacían un acertado diagnóstico de los males sociales presentes y aportaban acertados consejos que generalmente fueron ignorados o desatendidos por los gobernantes de turno. Hablaban incluso claramente de decadencia o declinación de la potencia española, cosa que los gobernantes no querían aceptar. Los arbitristas por lo menos eran conscientes de que efectivamente se estaba produciendo eso. Este es otro de los arbitristas, Tomás de Mercado, que escribe otro manual muy importante, como es La restauración política de España, y aquí tenéis gran parte de estos autores, los llamados arbitristas de principios del siglo XVII, que eran Gonzalo de Cellorigo, Sancho de Moncada, Fernando Navarrete, proponían sensatos programas de reformas
con una serie de medidas necesarias para incrementar la productividad de Castilla, restaurar el comercio perdido y poner de ese modo fin a la humillante dependencia que teníamos de los extranjeros, y en particular de holandeses y genoveses. Estas medidas incluían, fijaos si acertaban en todo, regular los gastos reales, detener la venta de cargos, porque es que se había llegado a tal extremo de que necesitaban dinero, que es que los cargos se vendían. A ver, ¿quién me paga por esto? Luego el que compraba el cargo evidentemente lo explotaba bien, porque desde ese cargo podía recaudar impuestos, tenían exenciones de todo tipo y tal. Otro de las medidas que propone es frenar el crecimiento de la Iglesia, porque como he dicho, en esa época en que la población baja, todo va de guerra, resulta que la Iglesia va para arriba. ¿Por qué? Porque es el refugio de muchos desgraciados que no saben dónde caerse muertos, y por otra parte es la obsesión de Felipe II durante toda su vida. La Iglesia romana, la contrarreforma de Trento, etc. Otra de las medidas era revisar a fondo el sistema de impuestos. Lo que no podía ser es que los pecheros castellanos apechasen con todos los impuestos. Hacer concesiones especiales a los trabajadores del campo como incentivo para su vuelta y evitar así el abandono creciente de las aldeas. Ese abandono de las aldeas había supuesto una bajada importante de la producción agrícola propia y el que tuviésemos que importar alimentos desde el exterior. Regar las tierras secas, es decir, impulsar un programa de regadíos. Y por último, convertir los ríos en navegables. Estos señores de 1600, todo esto que a día de hoy, estudiando los problemas de esa época y tal, podríamos decir, esto ya lo tenían claro. Y no solo claro, sino lo tenían por escrito. Aclaremos que como arbitristas se conocía a la persona que como vasallos del rey se consideraban en el deber de asesorarle cuando tenían algo que comunicar en su beneficio y de la comunidad a la que gobierna. El concepto ya aparece a finales del siglo XVI y es producto de una sociedad que consideraba deber del vasallo poner sus conocimientos a disposición del rey, elaborando tratados y recomendaciones conocidos como arbitrios. Estos señores, aquí he puesto la portada de la catedral de la Universidad de Salamanca, de la que salieron algunos de los arbitristas del siglo XVII y cuyas doctrinas se ampliaron fundamentalmente a Valladolid y Toledo. Su procedencia social era muy diversa. Había tanto académicos, es decir, profesores de universidad, como clérigos, funcionarios del gobierno, militares, miembros del patriciado urbano o de la comunidad mercantil. Todos ellos eran personas muy responsables, que habían observado muy bien la sociedad española y cuáles eran sus problemas, y escribieron, por tanto, sus recetas. Bueno, ya hemos citado aquí algunos de los memoriales más importantes. Estos arbitristas, por tanto, empezaban a considerar la decadencia en términos de retraso económico en relación con otras sociedades contemporáneas. La respuesta correcta no era restaurar, volver a lo anterior, sino innovar, cambiar. Nos encontramos entonces con dos corrientes antagónicas de reforma en ese momento. Unos que van en favor de una vuelta a los estilos antiguos, que son los que añoran una sociedad que ya pasó y que además está idealizada, en la que la moral y las costumbres eran mucho mejores, y otra que propugna un cambio innovador. De la primera ya hemos dicho que sale ese resurgir del nacionalismo castellano que propugna como una vuelta a la guerra como solución a los problemas, ¿no? Pero el fondo de la cuestión ya hemos visto que era otro. Y en todo esto podemos decir que hay
dos causas fundamentales. La primera, considerar la crisis como el resultado de una degradación moral y pérdida de los antiguos valores, intentando volver a una situación ya superada. Castilla, evocando el espíritu de su pasado esplendor y de sus proezas militares, aquí aparecería el gran capitán y todos los demás, pues concluían que la solución de sus problemas, como he dicho ya, era la vuelta a la guerra. Y, bueno, había otros que pensaban que la evolución del imperio, al igual que la de los seres vivos, tiene finalmente una etapa de decadencia inevitable. Y dirían, bueno, si cayó el imperio romano, que era mucho más fuerte que este, pues este también algún día le tocaba caer. Esa era un poco su idea. Se abría, por tanto, la mentalidad de considerar que estábamos inmersos en un proceso degenerativo inexorable después de unos tiempos de éxito y gloria. Todo lo que sube, cae. La analogía con el destino de Roma y la caída de su imperio se hacían irresistibles. Hay de todos modos una cuestión interesante, y es que en algunos de estos arbitristas había una mezcla de visión realista de lo que estaba pasando y de idealización de lo anterior. Aquí tenéis este arbitrista Jerónimo de Ceballos, pintado por el Greco, y que no se le ocurre más que lo siguiente. Este señor, por una parte, propone la introducción de un sistema bancario nacional, lo cual estaba muy bien. Y vamos a ver si tenemos una banca nacional y los dineros nos los gastamos con una cierta racionalidad. Pero al mismo tiempo deseaba que Castilla destinara sus energías, que no tenía en aquel momento, a la reconquista de Jerusalén. Algo contradictorio e irreal. Y que hasta tal punto la sociedad estaba marcada por todas esas cosas, pues que gente muy racional en algunas cosas, pues también participaba de esos ideales absurdos. Por tanto, las reformas fiscales necesarias, como la recuperación comercial y los adelantos técnicos propuestos, se inspiraban en ideas y experiencias extranjeras. Es decir, lo que decían los añorantes del pasado, dicen, no, es que esto de las nuevas técnicas, esto son los extranjeros que vienen a fastidiar nuestro tejido propio nacional. Y aquí tenéis, de esa misma época, algo que es realmente sorprendente. En 1622 se propone, Santa Teresa es canonizada en 1622, y a raíz de eso resulta que se crea una disputa tremenda en Castilla porque proponen que como patrona de España sea Santa Teresa de Jesús en vez de Santiago el Apóstol. Y entonces, pues, unos están a favor de una idea y otros a favor de otra. Entonces, se enfrentaron de tal modo que ante los desastres de las inundaciones y plagas de langosta que hubo en aquella época, en el 22, 23, 24, unos lo achacaban a que Santiago se había cabreado por la afrenta recibida y nos estaba castigando. Y los partidarios de Santa Teresa decían que cómo podíamos olvidarnos que desde el cielo quien podía proporcionar protección a todos esos males era Santa Teresa. Es decir, otra vez volvemos a la España mágica y fanática frente a la razón, que es uno de los fundamentos de esa decadencia que hemos venido estableciendo. Otro espécimen también de este pensamiento mágico o virtual, no sé cómo llamarlo ya, de ese pasado es Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo escribe una obra tremenda, La Hora de Todos, en 1630, donde fustigaba a los arbitristas, tratándoles de perniciosos entrometidos y heraldos de las ideas extranjeras, que iban a corromper y destruir los valores que habían hecho grande a Castilla. Y dice, si hemos de permanecer, ser,
Arrimémonos al aforismo que dice: lo que siempre se hizo, siempre se haga, pues obedecer preserva de novedades. ¿Os suena de algo? Y que ese era el espíritu que campaba aquí. Lutero, bueno, aquí ya hemos hablado de Lutero, la Reforma y tal. Como conclusiones y reflexión final, ya hemos visto a lo largo de esta exposición que el fenómeno conocido como decadencia del Imperio Español en el siglo XVII tiene tras de sí múltiples causas, algunas de las cuales se arrastran desde la época de los Reyes Católicos. La primacía de la ganadería frente a la agricultura, el acceso a un imperio económicamente insostenible, las guerras continuas por razones imperiales y religiosas, la lucha contra la reforma, el expolio de los bancos extranjeros en cobro de los continuos empréstitos, una política fiscal muy alejada del interés general de la sociedad, el mal uso de los recursos, el oro y plata obtenido del Nuevo Mundo que se dedicaba a pagar las deudas que teníamos, el mal gobierno, porque es que en toda esa época tenemos que decir que tuvimos los gobernantes pésimos, horrorosos. Todo eso fueron las causas de la decadencia económica y a la postre del Imperio Español. Hagamos ahora una reflexión final. España ha sido utilizada habitualmente como ejemplo de manual a la hora de ilustrar una sociedad que no consigue responder adecuadamente a los retos con que se enfrenta y paga con ello el castigo máximo de ser relegada a las cunetas de la historia. Porque como hemos visto en esta exposición, la España del siglo XVII demuestra una vez más que cuando se juega con malas cartas, el resultado siempre es el mismo por mucho que se barajen. Las manos muertas, la vagancia, la ineptitud gubernamental, el desprecio hacia las realidades económicas, la ignorancia de los avances científicos y tecnológicos conducen inevitablemente a la decadencia posterior. Don Quijote, que para muchos es el exponente o nuestro ciudadano más ilustre de la época, sirve un poco de ejemplo de esto. Y González de Cellorigo, este arbitrista que hemos dicho antes, tiene una sentencia que resume muy bien lo que hemos dicho. Dice que no parece, sino que se han querido reducir estos reinos a una república de hombres encantados. Don Quijote, con los molinos, de hombres encantados que vivan fuera del orden natural. La sociedad actual que piensa en términos de estructura, o sea, nosotros actualmente tenemos una mentalidad diferente, pensamos en términos de estructura y veríamos la solución de los problemas también en términos de cambio estructural, como lo veían los arbitristas. Pero la sociedad del siglo XVII pensaba en términos de organismo y estaba interesada en restaurar la salud, no en transformar estructuras. En cierto modo se confundían las causas con las consecuencias. Las cosas habían ido mal porque el equilibrio social había sido perturbado. Por otra parte, y ya este es el punto final, hago una anotación al imperio. El imperio que acababa de nacer con la elección de Carlos V no se justificaba ni por ninguna consideración política, ni económica, geográfica, ni racial. Podría decirse que era fruto del azar, no de la necesidad, pues se debía al fracaso de algunos matrimonios, a la fecundidad de otros y sobre todo al capricho de la muerte. Si repasáis toda la historia anterior a cómo Carlos V accede al imperio, y al imperio español, veréis que efectivamente hay toda una serie de sucesos de ese tipo. El sistema de herencia dinástica llevado a sus últimos extremos, sobre todo por la aplicación de la ley sálica en muchos reinos, había engendrado un monstruo. Y reunido alrededor del nuevo emperador Carlos V a cosas tan contradictorias como las patrias de Lutero, la de Torquemada, Holanda, Sicilia, junto a Borgoña, el Franco Condado y las Indias Occidentales. Eso era un gazpacho que no había quien lo gobernase. No solo este, sino otros muchos episodios en la historia de los reinados, con consecuencias muy negativas, origen de muchas guerras, entre otros males, han sido el resultado de este sistema
de herencia dinástica a ultranza que se sostiene bajo la creencia de que un dios sobrenatural elige una dinastía que reina por la sangre, sin considerar para nada la valía y preparación de los personajes que tienen que detentar las altas responsabilidades de dirigir a los pueblos. Podríamos decir que los tres últimos Austrias, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, son una expresión muy directa de esto que acabamos de decir. Y nada más, muchas gracias por aguantarme. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna cosa? Pero facilita, ¿eh? Sí. Yo tenía varias preguntas. Una es, el Imperio Español, por lo que yo tenía entendido, tuvo una duración, se dice, de 600 años, por lo que estás contando. Prácticamente va desde poco antes del final del siglo XV, en la caída de Granada. Sí, empieza con Carlos V. Y después, cuando entra Carlos V, parece que ya es un desastre lo que las decisiones empieza a tomar. El favorecer la mesta en detrimento de la agricultura se toma también en el siglo XVI, a mitad, y a finales del XVI ya está todo el pan vendido, es decir, que ya empieza la decadencia. Entonces, ¿cuánto dura el llamado Imperio Español? Esa es una pregunta. Has mencionado que el fanatismo fue una de las causas, pero yo digo una cosa, la España fanatismo hubo también en Calvino, pero tanto como en España, ¿no? Y después la Inquisición española, por lo que yo tengo entendido, no era la más dura, es decir, en la hoguera murió mucha más gente en Francia, en el Reino Unido, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, que en Castilla. El fanatismo puede justificarlo, pero no es algo singular, se daba también en esos países, ¿no? No, vamos a ver, porque se me van a acumular las cosas. Primero, el Imperio Español no cae en el siglo XVII. En el siglo XVII se produce la decadencia. Ya hablamos en una de las sesiones del seminario cómo en el siglo XVII se produce una serie de pérdidas territoriales sucesivas del Imperio Español, pero todas en Europa. Se pierde el Rosselló de la Cerdaña, que es un territorio de Cataluña. En 1658 Portugal vuelve a ser independiente, con lo cual perdemos la parte de Portugal peninsular, pero perdemos también todo el imperio colonial que tenía Portugal a lo largo de África, en el Extremo Oriente, Brasil, etc. O sea, en el siglo XVII se produce eso, pero todavía nos queda el Nuevo Mundo y todavía nos queda una parte, o sea, perdemos también la parte holandesa de los Países Bajos, la parte norte, lo que se conocía como las Provincias Unidas. Pues todavía conservamos bastantes cosas. Conservamos Italia. Todo eso en Europa lo perdemos prácticamente con el Tratado de Utrecht, que ya es 1714. Ya estamos en el siglo XVIII con el paso de la dinastía de los Austrias a la dinastía de los Borbones. Y todavía ahí queda América, queda el Nuevo Mundo y quedan las Filipinas. Lo último que se pierde es Cuba y las Filipinas en el 98. Digamos que eso por aclarar esta cuestión. Luego, la Inquisición. Efectivamente, la Inquisición también existió en otros países y también llevaban a la hoguera a mucha gente. Por ejemplo, Calvino, pues lleva a la hoguera a Miguel Servet, que eso sería también... yo tenía pensado en este seminario... Sí. Un momento. Estoy diciendo que estoy hablando del siglo XVII. En el siglo XVII
Bueno, bueno. No, y por acabar. Guerra, la religión. Efectivamente, la religión es un factor importante en toda Europa, pero el carácter que tiene en España es diferente. Y el factor fundamental es la Inquisición. ¿Por qué? Porque en esa disputa entre la religión católica, la de Roma, y la contrarreforma y la reforma luterana, en esa resulta que Roma quiere seguir permaneciendo como una doctrina única, la de los católicos. Y el gran defensor de eso es Felipe II, que luego continúa esa defensa por parte de Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y la defienden también lo que queda de los Habsburgo en Austria, del antiguo imperio sacro-germánico, que cada vez va disminuyendo menos, porque con la guerra de Westfalia pierden casi todo, etcétera, ¿no? Entonces, en España, en cambio, la Inquisición dura hasta Fernando VII, y sigue siendo un factor importante. Y ya he dicho que no solamente se trataba de que la Inquisición propiciase toda una serie de aspectos, sino que bloqueaba muchas cosas en España. Bloquea la educación, como he dicho, y todo el desarrollo científico y tecnológico que se produce a partir del siglo XVII en Europa. Aquí no llega nada. Y eso es culpa de la religión. Pero además, ten en cuenta que en el resto de Europa la religión no es única. No hay una Roma que dicte el dogma para todos los demás. En Inglaterra son los anglicanos. En Alemania son los protestantes de Lutero. En Suiza o en Ginebra son los calvinistas, que son también los que llevan la voz cantante en el País Bajos. Pero ninguno de ellos obedece a un señor llamado Papa que dicta las normas. Y por tanto, y además, cada uno de esos que he citado, a la hora de la verdad, cuando tienen que, digamos, defender entre intereses nacionales propios de su terreno o los religiosos, los dejan aparte. Richelieu es católico, es cardenal, y sin embargo su obediencia a Roma pues la pone aquí de medio lado, dice, bueno, según convenga. Y Richelieu apoya económicamente a los calvinistas de las Provincias Unidas y a los alemanes, etcétera, en guerras contra España. Porque entre la religión y los intereses políticos anteponen los intereses políticos. Esa es la gran diferencia con España. Yo creo que en cuestiones de religión hay también una diferencia que me parece bastante importante entre el protestantismo y todas las religiones adelante y el catolicismo. Es el acceso a la verdad revelada, que en el catolicismo que viene de arriba del superior. No, el Papa es el que dicta la norma final. El protestantismo lo que exige es que el fiel sea capaz de leer la Biblia, con lo cual está favoreciendo el acceso a la cultura directamente en una época en la que al mismo tiempo se desarrolló la imprenta. Sí, cierto. Un factor tremendamente un factor diferencial. Independientemente del fanatismo, que puede haber sido superior incluso en algunos casos en la persona de Lutero, de Calvino, como había apuntado aquí. Pero el factor positivo de estimular la lectura y la educación, eso fue, yo creo que fue básico en preservar la cultura de los pueblos. Sin ninguna duda. Y mantener el pueblo español completamente. Pero recordemos en el terreno de lo que decías de cosas positivas, sí, y ya he dicho antes. Yo voy a decir que hay que citar a la escuela de Salamanca. Sí. Hay que citar a la escuela de Salamanca. Sí. Hay que citar que el derecho internacional Sí. ha surgido de ahí. Sí. Y
que las leyes de Indias empiezan con Isabel la Católica, siguen con Fernando, siguen con Carlos I y terminan con Carlos II, que hay que reivindicar la persona de un enfermo que, sabiendo que tenía en sus manos un imperio tremendo, se lo da al hijo del rey Sol para que se mantenga esa unidad. Y también hay que decir, aunque sea de pasada, que las provincias de Flandes, etcétera, se pierden por el Tratado de Utrecht, que fue una guerra mundial de todos contra España, No. De todos contra todos. No confundamos. De todos contra todos. Tengo que corregirme. España y Francia, claro. España y Francia. Está Holanda, está Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces resulta que yo tengo un grabado enorme en mi casa que pone provincias de Flandes católicas, ¿no? Entonces resulta que cuando un señor se levanta, dice que hay que publicar la Biblia en las lenguas que en España estaban publicadas en castellano, el Evangelio ni se sabe, en distintas ediciones. La gente se cree que es gracias a Lutero. Cuando Lutero resulta que a los príncipes alemanes les ofrece ser el papa de la propia iglesia, como es el rey de Inglaterra, aunque ahora no todos sabemos que la cabeza visible de la iglesia de Inglaterra es el rey. ¿Es así o no? Vamos a ver, porque me estás mezclando muchas cosas. No estoy mezclando nada. Estoy diciendo un dato que muchos de nosotros no saben, como yo no lo supe hasta que Vamos a ver. Entonces resulta Es verdad. Cualquiera que se hacía, rompía con la iglesia, de repente se hacía con era su propio, el papa de su recinto, y era el dueño de todas las propiedades que había. Sí. Así me hago yo también con el Que sí, evidentemente. Calvino organiza en Ginebra una teocracia, es decir, Esta Ginebra, de verdad que te dan náuseas. Ver cómo ven con esa imagen enorme de Calvino y sus aláteres, con lo que hicieron. que sí. Ya lo dejo. Mucha gente blasfemaba para que no le juzgaran los tribunales normales y que gracias a la blasfemia le juzgaran los tribunales eclesiásticos de la Inquisición, porque era mucho más benévolo. Y ya lo último que te digo, agradeciendo por todo lo que ha venido gracias a ti, que cuando llega un tema, escribe una biografía de Felipe II y pone cosas buenas y la presenta en el Escorial, resulta que hay mucha gente que le va a buchear porque habla bien de Felipe II. Felipe II también tenía luces, aparte de las sombras que tiene en la mente de casi todo el mundo. Y ya muchas gracias. A ver, pero vamos a ver. Lo que has dicho de que en la guerra de los 30 años es toda Europa contra España, no. La guerra de los 30 años es de todos contra todos. Ah, sí, vale. Pero la guerra de sucesión, vamos a ver, la guerra de sucesión, que me queréis que todo quede claro en una sesión y no es tan fácil, ¿no? La guerra de sucesión ocurre en un vacío de poder en España tremendo, porque después de los desastres de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que ya es el sumum, pues no hay heredero. Y España, vamos, es una perla, se la quieren comer muchos. Entonces, dentro del contexto europeo de posibles herederos, aparece Francia, porque no en vano, el rey Sol está casado con una princesa española y alega derechos de sucesión, que luego son derechos de sucesión en un nieto suyo, que es Felipe V. Claro. Y los Habsburgo
que habían estado, que eran primos hermanos de los Austrias españoles, también tienen sus aspiraciones. Ambos dos echando mano de lo que ya he contado antes, de que la monarquía, el poder, etcétera, lo concede Dios, porque aquí estamos otra vez con la sangre. Que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces, entre esos dos poderes, cada uno busca sus aliados, el archiduque Carlos de Austria se busca a los ingleses y a tal, y los franceses se buscan a otros cuantos, y al final ganan los franceses, pero cediendo parte de lo que es. Lo que está haciendo ahora Trump con Ucrania. Déjale un trocito a Rusia y vamos a acabar la historia. Pues el Tratado de Utrecht es lo mismo. España cede parte de sus territorios, unos a Inglaterra, otros a no sé qué, y Felipe II se queda con el grueso de la cuestión. Pero vuelvo a insistir, en la guerra de los 30 años que acaba con la paz de Westfalia en 1648, no es todos contra España, es todos contra todos. Quien está fundamentalmente contra España es Francia, que aprovecha la guerra de los 30 años para rebañarle a España el Rosellón y la Cerdaña y todo el sur de los Países Bajos, toda la parte de Arras, la Picardía, etc., estaba incorporada. Eso lo rebaña todo, que en realidad es una consecución de Richelieu con sus políticas, pero que quien lo hace efectiva es Luis XIV, que acaba de subir al trono como rey sol, ¿no? Bueno, ¿qué? La Alta Saboya se incorpora también a la... Sí. Pero bueno, evidentemente que Felipe II tiene cosas positivas. Sí, tiene cosas positivas, pero estamos hablando... Porque yo tengo que ver el contexto. ¿Cuál es la herencia que deja Felipe II a España? Desde mi punto de vista, es una herencia muy negativa. Y Felipe II no tiene la visión realista de poner los intereses de España por delante de los de la religión. ¿Por qué coño se mete en la guerra de religión francesa? Estoy seguro que en parte fue por eso, porque primero, lo de las guerras de Flandes, eso ya está. Mira, si vas a Bruselas, hay una sociedad que hace unas conferencias, me parece que es una vez al mes, que se llaman los Jueves Hispanistas. Creo que eran guerras civiles. Sí, eran guerras civiles. que sí. O sea, no eran guerras contra España. Y la mayor parte de los que estaban luchando no eran españoles. Por eso quiero decir que, en fin, que eso es algo que creo que... Pero con esas políticas convendrás conmigo que tanto Carlos V como Felipe II sangraron a España. Es decir, que es que los dineros que necesitaban para eso... Luego llega Lalo, dice que devoramos el oro, cuando resulta que si vas a México ves toda esa monumentalidad.